Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso, ahora sí, con la super mesa de periodistas de los martes. Agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros. Leonardo Shebel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Un saludo a Julio, que se recupere pronto. Arturo, buenas tardes. Arnoldo, buenas tardes. A todos, buenas tardes. Muchas gracias. Arturo Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adriana, con el gusto de saludarte a ti, a Leonardo y a Arnoldo. Muchas gracias. Arnoldo Cuellar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Adriana, bienvenida. Y también un saludo a Julio, que se le pase pronto esta secuela. Y bueno, a mis compañeros de mesa o contertulios, como dice Arturo Rodríguez, un gusto saludarlos como siempre. Pues muchas gracias. Hoy nos va a ayudar Arturo Rodríguez a moderar esta mesa. Yo los voy a dejar, están en su programa con toda confianza y pues aquí andamos pendientes cualquier cosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Adriana Buentello, que ha estado pues al pendiente y al frente de estos espacios. Es un gusto saludarles una vez más en la mesa de periodistas que organiza nuestro gran amigo y colega Julio Hernández López, Julio Astillero, quien afortunadamente está recuperándose de manera favorable, pero pues por una recomendación médica ha decidido mantenerse en reposo. Sabemos que Julio es incansable y que su decisión, bueno, pues atiende a un acto de responsabilidad, porque de lo contrario sabemos que estaría aquí con nosotros y que seguro ya pues se desespera por estar al frente de sus espacios, pero bueno, pronto estará ya de lleno Julio Astillero y desde este espacio pues le enviamos un saludo cálido, afectuoso, con nuestro deseo de su plena, completa recuperación. Esta vez yo tengo el honor de moderar los temas y de entrada, pues espero cumplir de manera adecuada con el encargo de Julio. Así que para no hacer más preámbulo, les propongo a Arnoldo y a Leo que iniciemos directamente pues con uno de los temas más polémicos de estos días, como lo es el relativo a la disposición electoral sobre la transmisión de las mañaneras. Como sabemos, este asunto inició desde el mes de diciembre, cuando el presidente López Obrador tuvo una serie de expresiones sobre los partidos de oposición y sobre la coalición Va por México, esta del PRI-PAN-PRD, el PRIAN-RD, como se le dice muchas veces de manera despectiva. Y bueno, estas expresiones provocaron inconformidad precisamente en los partidos de oposición, así como preocupación en el Instituto Nacional Electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó el fin de semana que este asunto debe ser conocido por el Consejo General del INE y que, bueno, pues por adelantado ya Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, ha dicho que se perfila un acuerdo para prohibir la transmisión de las mañaneras con el argumento, que por cierto no es nuevo, de evitar un esquema de inequidad en la contienda de 2021. El presidente López Obrador, por su parte, está acusando censura y señala que vive bajo ataque de los medios de comunicación, así que bueno, ya adelantó que va a litigar el asunto y que convocará a los ciudadanos a que den su opinión sobre el caso. A grandes rasgos, estas son las dos posturas. Por un lado, la de que se afecta la equidad de la contienda y por el otro, que se acusa censura. Para empezar, le pido a Leonardo Schwebel que nos dé su lectura de este desencuentro entre el Ejecutivo y el organismo electoral. Bueno, pues esto se me hace como si un árbitro de fútbol le dijera al entrenador, ¿sabes qué? Cambia a línea de 4 porque la línea de 3 no te está funcionando. Lorenzo Córdoba es el árbitro de este partido y tiene demasiado protagonismo y tiene que bajarle 3 rayitas a su protagonismo. Si López Obrador o cualquier otro funcionario, como él lo aclaró, pues no cumplen con un lineamiento constitucional, porque es una ley constitucional, no es una ocurrencia del INE, sino es una ley constitucional, bueno, pues que se les sancione como corresponda según la Constitución. Aquí es una discusión muy, pues ahora sí que vamos a una discusión en serio. ¿Cuál es el propósito de las mañaneras? Bueno, pues por un lado es un propósito informativo.
Y bajo estas condiciones hay que tomar en cuenta que es un propósito informativo, es decir, hay una serie de personas que preguntan y un señor presidente que contesta junto con otros funcionarios. Ahora, que algunas preguntas sean tendenciosas, pues sí. Que algunas respuestas sean tendenciosas, pues sí. Pero el ejercicio como tal es un ejercicio informativo. Ahora, el presidente no está dando discursos, porque aquí no es una acción de discursos, tampoco está inaugurando ninguna obra, ni está diciendo que su gobierno sea lo máximo, sino que en el ejercicio informativo de las mañaneras puede haber algún criterio relacionado con eso. Entonces, aquí estamos hablando de criterios. Ahora, estamos en una época de pandemia y vamos a pensar que hoy no es 12 de enero, hoy es 12 de abril. ¿Y qué pasa con las vacunas? ¿Qué no se va a informar que van a llegar vacunas? ¿Qué no se va a informar que va a haber una distribución de vacunas porque el INE dice que esto no se vale? Pues me parece verdaderamente exagerado. Ahora, el Tribunal Electoral, que es a final de cuentas el que puede decidir este asunto, es a favor de AMLO. Entonces va a ser una discusión tremenda. Yo lo único que creo es que el presidente tiene que asumir un mandato constitucional, sí. Que los funcionarios tienen que cumplir con un mandato constitucional, sí. Si no les gusta, cambien la Constitución. Ahora, el presidente tiene que evitar algún comentario en contra, porque en realidad lo que se está discutiendo es la imparcialidad. Ese es el tema constitucional. La Constitución habla de imparcialidad y de inhibir la imparcialidad, o sea, inhibir cualquier comentario que pudiera interpretarse como parcial. Entonces, la imparcialidad, pues es un criterio, porque si yo hablo y digo, qué bueno que ya hay muchas vacunas, pues a lo mejor alguien lo puede interpretar como una acción de gobierno. O puedo decir, qué bueno que se recuperaron 100,000 empleos, lo puedo interpretar como que estoy de alguna manera diciendo que el gobierno es lo máximo. Entonces, aquí hay dos circunstancias que no están tomadas en cuenta en la Constitución. Uno, las mañaneras. No existían las mañaneras cuando se hizo eso. Y dos, la pandemia. Entonces, pues habría que medio limitar, decir, bueno, esto sí se vale y esto no se vale. Esto sí va para acá y esto va para allá. El presidente tiene que cumplir con la Constitución y si no la cumple, pues que haya las multas o lo que corresponda. Pero sí creo que hay un sesgo de censura en este tipo de situaciones y sí siento que Lorenzo Córdoba se está pasando en sus comentarios relacionados con lo que él considera que son las mañaneras. Entonces, creo que es una discusión muy bizarra de parte de Lorenzo Córdoba y el presidente deberá de someterse a lo que dice la Constitución. Entonces, creo que dependerá más de lo que haga el presidente en las mañaneras a lo que diga el propio Lorenzo Córdoba. Eso es, en términos generales, lo que pienso. Arnoldo, pues sobre este mismo asunto, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, gracias, Arturo. Pero primero que nada decir que moderar no te va a eximir de tú también participar, como siempre. No dejarnos. Haremos el intento. Te toca el turno después de mí también de opinar sobre este tema. Mira, yo creo que es una cuestión compleja de abordar justo cuando las campañas están por empezar. ¿Para qué era este tema de evitar la inequidad política? ¿Cómo se pensó en un momento? Bueno, pues en un sistema donde había un partido hegemónico que al mismo tiempo manejaba el Estado y una oposición muy debilitada, y tenía sentido. Sin embargo, nunca se logró impedir, pese a la hipocresía esta de frenar los mensajes y la propaganda del Poder Ejecutivo, no se logró impedir el uso de recursos públicos en apoyo a campañas políticas, de diversas maneras, y menos tampoco este manejo de recursos que, si bien no son públicos, provienen de empresas que muy probablemente también su operación se basa en venderle al gobierno en un clientelismo político y que influyen y esto ocurre mucho en los estados, en los municipios y a nivel federal. Nada más hay que recordar quién patrocinó
la campaña negra en contra de López Obrador en 2006, ¿no? Cosa que nunca se supo bien a bien. Entonces, el INE tiene un panorama complejo frente a sí, porque además es un organismo al que no se le han escatimado recursos, con una burocracia mejor pagada que cualquier otra en este país. Quizás solamente los magistrados del Poder Judicial tengan esos altos sueldos, con aparatos complejos, amplios, una burocracia amplia, con recursos tecnológicos para realizar este monitoreo que burocratiza mucho también las campañas sin ser efectivo al 100%. Y sin embargo no ha logrado frenar el uso de dinero sin explicación. Yo no diría solamente dinero negro, dinero oscuro, pero dinero que no forma parte del que el Estado aporta a los partidos políticos y que tampoco se limita a los topes de campaña que establece la ley. O sea, en Guanajuato, por ejemplo, la campaña tiene un tope, y aquí, bueno, por supuesto hay una autoridad electoral local, un OPLE, que también, bueno, está dentro de este sistema, que limita a 60 millones de pesos el costo de una campaña a gobernador. Y cualquier estratega electoral, operador, sabe que el partido que gana, que en Guanajuato es el Partido de Acción Nacional, se gasta de 200 a 300 millones de pesos. O sea, 5 o 6 veces más sin que haya ningún tipo, ni siquiera por equivocación de fiscalización, de multa, nada absolutamente. Entonces, tenemos muchos pendientes en ese terreno. El dinero que se maneja el día de las elecciones para la compra de votos o para el manejo de operativos, para el acarreo que sigue existiendo, tampoco el INE nunca ha logrado hincarle el diente a esa situación. Entonces, hacer un tema del control de la mañanera mientras todo lo demás permanece es como ocultar el 80% del problema, el iceberg debajo del agua, para centrarse en algo que no sé qué tanta influencia pueda tener. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, el tema central de la oposición es criticar al gobierno de López Obrador, como ya lo vemos en el spot del PRI, de las escaleras, que es muy creativo, por cierto, de barrer las escaleras de arriba abajo y que le pega en la línea de flotación al discurso de López Obrador? No puede contestar, no puede defenderse, entonces también se generaría inequidad por esa parte. En cualquier democracia civilizada con reglas, lo que está a juicio, a análisis, a evaluación en una elección intermedia es qué está ocurriendo con el gobierno. Si el gobierno está dando resultados, está cumpliendo con lo que ofreció, es eficiente o no es eficiente. Y en ese sentido, el gobierno puede defenderse. Los hechos al final del día deberían pesar más que las palabras. Y si la oposición tiene obuses sólidos para mostrar que hay un mal rumbo en el gobierno, pues ese debate tenemos derecho los ciudadanos a conocerlo. Y no creo que el peso de la voz de Andrés Manuel López Obrador defendiéndose pueda ser superior al peso de 300 candidatos a diputados federales, etcétera, en los estados, en las elecciones, también a gobernadores y los propios dirigentes de los partidos políticos, además de los analistas de los medios de comunicación, que son críticos, que son muchos, etcétera, que no pudiera darse un equilibrio y que los ciudadanos nos beneficiáramos de esa posibilidad, exigiéramos además poder comprobar los dichos de cada uno de ellos, si lo que dice López Obrador es real o no, y si lo que dice la oposición es real o no, hacer un fact-checking. Sería parte de un debate maduro y civilizado. Que las mañaneras pudieran acotarse para que fueran más rápidas, más cortas, para que las preguntas no abordaran sobre temas evidentemente propagandísticos, podría ser, se podrían sentar en una mesa y ponerle reglas a la cuestión, o que pudieran limitarse a ciertos días de la semana. Creo que podría haber soluciones intermedias y no este choque de trenes que se verá a tribunales y que, conociendo a nuestro Poder Judicial, se va a resolver mucho después de que las elecciones pasen, ¿no? Es lo que tendría que decir en este momento, Arturo. Gracias, Arnoldo. Bueno, pues ya que me has conminado a emitir un comentario respecto a este asunto, yo rápidamente diría que me parece que, bueno, es un tema que ha estado presente desde que López Obrador asumió la presidencia. Él, pues, ha centrado su política de comunicación y yo creo que gran parte de su política en esto que se ha dado en llamar las mañaneras. Naturalmente, pues causa inquietud ver a un jefe de Estado abordando el tema electoral de manera directa por falta de costumbre. Es decir, en México, por un tema de forma y también de legalidad, los presidentes, inclusive los anteriores
tan cuestionados, no solían abordar de manera frecuente los procesos electorales y mucho menos descalificar de manera persistente a sus oposiciones, aunque eventualmente podían emitir alguna expresión, sobre todo en alguna entrevista periodística, como en su oportunidad yo recuerdo alguna ocasión que lo hizo el presidente Peña, en otra de manera muy destacada, en su caso el presidente Vicente Fox, y quizás también alguna expresión que vagamente recuerdo del presidente Calderón. Pero esta disposición de salir de transmisiones, sobre todo de los eventos, de las actividades públicas, pues ha sido más o menos constante en los comicios, los procesos electorales de los últimos años, y más o menos creo que respetado por gobernadores y presidentes. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la mañanera no es presentada como un evento convencional de la presidencia de la República, es decir, con evento me refiero a estas concentraciones de personas donde se hacen anuncios o inauguraciones o se presentan planes o proyectos o resultados, sino que pasa como un ejercicio de comunicación política en la que en el ideal o en el planteamiento se supondría el presidente, pues eso se somete o se coloca en la posición de responder los cuestionamientos que los medios de comunicación lo hacen. Entonces esto queda por ahí también rozando los linderos de la libertad de expresión y del derecho a la información. ¿Qué me parece que quizás el criterio que tendrán que observar conforme a las leyes y reglamentos que existen por ahora, porque además ya no se pueden reformar, me atendría yo a la disposición sobre las comunicaciones que el gobierno puede hacer durante procesos electorales, es decir, el 41 constitucional, que es el que aborda este asunto, plantea que debe constreñirse la comunicación de los gobiernos a servicios educativos, a servicios sanitarios y a cuestiones de emergencia en casos de protección civil. Yo supondría que esta es pues la fórmula en la que podrían resolverlo, pero me parece que más allá de algo que a todas luces tendría que ser sencillo de resolver conforme a las disposiciones vigentes, hay una conflictividad que va más allá del tema y que tiene que ver con este desencuentro persistente del presidente y con el INE y también del INE con el presidente, y que forma parte pues de uno de los temas que nos van a estar generando muchas polémicas en los próximos meses. No es el único, pero me parece que va a ser uno de los que con mayor insistencia se estarán abordando. En fin, ya no me quiero extender más, se supone que mi posición es de moderación y yo rápidamente quisiera que, bueno, pues ya que estamos en este tema electoral, pudiéramos abordar pues un segundo tema con lo que ocurre en el partido Morena, que es el partido fundado por el presidente, que es el partido en el poder con mayoría en las cámaras y que en las últimas semanas, desde la 2 de diciembre, particularmente a partir del caso de la designación de candidato a gobernador o candidata en este caso de Tlaxcala, fue generando una serie de complicaciones de manera muy destacada en el estado de Guerrero, en el estado de Michoacán, donde ya se dio una escisión importante con la salida de Morena de Cristóbal Arias, y particularmente el del caso de Guerrero, donde parecía que el candidato oficial pues era Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, pero gana la encuesta Félix Salgado Macedonio, quien, a pesar de ganar la encuesta de popularidad, también era el que acumulaba más negativos, es decir, el que tenía
una percepción negativa entre los ciudadanos de manera destacada frente a su adversario, y que por otra parte enfrenta por estos días pues los señalamientos por abuso sexual que se están pues potenciando e inclusive revisando ya en la estructura nacional del partido, dado que pudiera estar pues violentando alguna de las disposiciones que tienen que ver con las disposiciones de pues respeto y ¿cómo podríamos decirlo? Para evitar la violencia política de género y la violencia de género en general. Así que estos temas están candentes, Leo Schwebel. Bueno, pues definitivamente Félix Salgado Macedonio no debería ser candidato absolutamente de nada, debería estar en la cárcel respondiendo a una serie de acusaciones. Fue en este mismo programa de Julio Hernández López Astillero donde se presentó la denuncia, que no es una cosa cualquiera, estamos hablando de una denuncia, no es un trascendido, no es un encabezado, no es un columnazo, es una denuncia oficial. Y bajo estas circunstancias, no solamente Félix Salgado Macedonio, sino cualquier ciudadano que tenga una acusación tan seria, pues debería de responder ante las autoridades correspondientes. Simplemente poner como ejemplo lo que está sucediendo, digo, es solamente como un contexto. En esta misma circunstancia, es decir, una acusación formal, está un jugador de las Chivas. Y a este jugador de las Chivas, lo que hizo las Chivas fue correrlo. Ni siquiera se esperaron a que hubiera una resolución, si es positiva, si es negativa, si la acusación es falsa, si la acusación es indebida, si la acusación no tiene ningún sustento. No, simplemente lo corrieron, así. Bueno, en este mismo sentido, se debería de aplicar con Félix Salgado Macedonio, que se cumpla con la ley, desde el punto de vista de la acusación formal, porque insisto, es una acusación formal, y bueno, pues si sale liberado, si es una acusación falsa, si es un infundio, como se llame, bueno, pues ok, pues que quede, si le alcanza todavía la resolución oficial y la denuncia para que sea todavía candidato, bueno, pues bienvenido, pero ya sabemos cuál es la resolución oficial, ya sabemos, porque inmediatamente que pueda ser candidato a un gobierno estatal, pues va a haber desde luego pues ventajas que tenga este personaje para poderse defender. No estamos hablando de que se robó de que recibió un sobre, no estamos hablando de que se robó un puente, no estamos hablando de que desvió un río, estamos hablando de una acusación muy seria en un gobierno que supuestamente ha defendido la agenda mujer y en un gobierno donde hay, pues quizás sea el primer gobierno en México que tenga tantas secretarias de primer nivel, mujeres, y que no dicen absolutamente nada al respecto. Ahora, la crítica, la queja ha sido esencialmente de mujeres de Morena y de la comisión correspondiente de Morena sobre este tema. Mario Delgado no está cumpliendo cabalmente lo que está sucediendo. El tema de Tlaxcala, hay una acusación de que recibió dinero. O sea, aquí estamos hablando de otro tema que es muy serio. En el caso de Sinaloa, es un personaje ligado al PRD, Rubén Ochoa. En el caso de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, del PRI, que además en su momento estuvo ligado tanto al fiscal Beitia como con el exgobernador Roberto Sandoval, que por cierto está prófugo de la justicia. Raúl Morón en Michoacán, con nexos en el PRD. David Monreal, pues ha estado en el PRI, en el PRD y en el PT. Félix Salgado Macedonio, personaje del PRD. Celia Maya García de Querétaro, personaje del PRD. Durazo de Sonora, estuvo con el PRI de Colosio, estuvo con el PAN de Fox y ahora también estuvo con el PRD López Obrador. Clara Luz Flores de Nuevo León, netamente priista. Y Laida Sansores, pues que ha estado en todos los partidos, en el PRI, en el PRD, en el PT, en Movimiento Ciudadano y en otros más. Es decir, los candidatos a Morena, no solamente Félix Salgado Macedonio,
sino los candidatos a Morena sí están muy cuestionados en la gran mayoría, por no decir que en todos los lugares donde va a haber elecciones para gobernador, pero particularmente en este sí debe de aclararse esta situación. A mí me sorprende la respuesta de López Obrador cuando dijo que esto era por las campañas electorales. No, por las campañas electorales a lo mejor puedo criticar que Durazo es un priista de los personajes ligados a Colosio. Bueno, pero no hay una acusación de este nivel. Entonces, yo espero que se responda como se debe responder. Este año 2020 no solamente es el año de la pandemia, sino el año de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Estamos hablando en estos momentos de la paridad de género en las elecciones. Nunca habíamos visto, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, o por lo menos últimamente no habíamos visto una reivindicación que merecen todas las mujeres, y me parece que es un insulto a las mujeres que Félix Salgado Macedonio sea candidato de lo que sea. No puede ser candidato bajo ninguna circunstancia, como también hay otros partidos políticos con personajes ligados con etileno, con gobiernos netamente facciosos, con problemas con grupos organizados. Yo creo que ahí es donde sí debe de participar el INE, ahí es donde sí se debe de ver la mano dura de Lorenzo Córdoba y no preocupándose por unas mañaneras. Aquí sí, una persona que tenga una acusación formal, sobre todo de este nivel, no puede ser candidato. Eso sí es lo que se debería de estar fijando Lorenzo Córdoba. Arnoldo, sobre este mismo asunto. Pues varios aspectos a reflexionar, Arturo. Quizás el primero de ellos es el tema de la violencia de género y el tema del machismo, no latente, sino explícito que vive la cultura política mexicana y la cultura mexicana a secas. O sea, somos un país que le dio el voto a la mujer tardíamente, ya en el siglo XX. Somos un país que le permitió la llegada a una gobernadora ya avanzadísimo, ya en la última cuarto del siglo XX. Hay dos gobernadoras actualmente nada más en México. El gesto de Andrés Manuel López Obrador de paridad en su gabinete, muy loable en cierto sentido, suena únicamente propagandístico, suena escenográfico cuando escuchamos el discurso del presidente con respecto a los reclamos y a las reivindicaciones que plantean estas nuevas organizaciones feministas, sobre todo formadas por jóvenes, algunas de ellas más radicales, pero otras más centradas en plantear propuestas realistas que serían alcanzables, pero en general todas presas o dueñas que expresan una gran indignación por lo que ocurre en México. Somos un país con una altísima violencia de género, no solo reflejada en los feminicidios, sino en violencia constante que muchas veces ni siquiera llega a conocerse públicamente o a entrar en las estadísticas porque simple y sencillamente no se denuncia por mil razones, ¿no? Porque está normalizada, porque falta un empoderamiento de las propias mujeres que la sufren, porque tiene consecuencias para ellas de diverso tipo, incluyendo las económicas, ¿no? Y entonces depender de sus agresores las hace muy vulnerables. Y las señales que debería mandar un gobierno progresista, un gobierno que quiere cambiar radicalmente las cosas en este país, tendrían que ser otras. Si incluso hay la menor sospecha sobre estas agresiones sexuales cometidas por Félix Salgado Macedonio, eso debería bastar para que Morena no le estuviera dando ningún respaldo, ninguna confianza. Habría que creerle a las víctimas. Pero si en segundo lugar esto está judicializado y además existe este tema de la complicidad de un gobierno priista y de un fiscal que dejó pasar el asunto por presiones políticas, cosa lamentable también porque se supone que era autónomo y que hoy lo viene a denunciar, ¿no? Y fue un gobernador del PRI el que pidió este favor, perdón, pero además esto es lo más común, estas complicidades entre machos políticos son lo que ha prevalecido en la política mexicana, que ha permitido el ejercicio de esta violencia, saber que una mujer que denuncia se cierra puertas, sufre represalias, tiene mil consecuencias porque hay un pacto entre esos depredadores,
pues es muy grave, ¿no? Eso también bastaría para dejarlo fuera de la contienda de un partido que quiere cambiar las cosas. Si es que este discurso es mínimamente creíble o tiene asideros en la realidad, porque en realidad Morena está llena de agujeros por todos lados entre lo que dice su discurso y lo que en realidad ocurre en la práctica. Entonces, pues lamentable, van a pagar terriblemente las consecuencias en imagen de esto, y yo lo único que siento quizás como más preocupante es que un gran grupo de mujeres que han trabajado profundamente a favor del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, son mujeres de avanzada y progresistas que han hecho avanzar mucho el tema del feminismo en los órganos de poder de este país, en las cámaras esta vez, pero tampoco han generado un movimiento con la suficiente fuerza para plantársele al presidente y decirle que eso no puede pasar, ¿eh? Incluso planteando temas radicales, ¿no? Porque esas diputadas y esas senadoras, sus votos son necesarios para mantener hoy la mayoría de Morena en las cámaras, y sí han dado batallas muy importantes contra otros, en otros momentos políticos, contra otros obstáculos generados también por el PAN, etcétera. Hoy deberían darla en su propio partido, porque esa lucha es transversal y no conoce de ideologías partidistas, ¿no? Entonces, si lograron en las cámaras, hoy deberían poder unirse para mandar un mensaje muy duro en este tema en particular, dejando de lado que esto pueda ser aprovechado por los rivales políticos de López Obrador, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería comentar. Perdón, rápidamente quiero mencionar que creo que ustedes han sido muy claros en sus expresiones a propósito del caso Salgado Macedonio. Yo no tendría nada más que añadir, aunque sí me parece importante destacar que uno de los problemas que me parece que está enfrentando, y es una opinión personal, Morena en este momento y ya desde hace tiempo, es pues el de su método de selección. Es decir, hay un método de selección que es la encuesta, que fue diseñada o diseñado el método en un momento en el que para el hoy presidente López Obrador, para en aquel entonces el político López Obrador, pues era imprescindible ir avanzando en posiciones. De ahí que la encuesta pues reflejara siempre las candidaturas o asignara las candidaturas para quienes pudieran tener un mayor posicionamiento entre los ciudadanos. Sin embargo, creo que en los últimos tiempos ha sido el motivo de una tremenda conflictividad interna, primero por la desconfianza en el método en sí mismo, en la encuesta, y segundo, por el posicionamiento de actores, en muchos casos advenedizos o poco aceptables para la base histórica del obradorismo, algo que es natural en un proceso tan largo de la construcción de un proyecto político como el de López Obrador, es que existe inconformidad de aquellos grupos y personas que han pues trabajado durante mucho tiempo o trabajaron para que llegara a la presidencia, y poco a poco ver cómo pues este tipo de personalidades que ya hemos mencionado van escalando en el posicionamiento, son más conocidos porque también vienen de otras participaciones políticas que les han dado proyección, y que, bueno, pues no corresponderían justamente con los planteamientos que López Obrador ha venido haciendo a lo largo de los últimos años. Pero bueno, esto del método seguramente seguirá causando problemas, los causó brevemente en el 2018, 2019 tuvo también sus escisiones, particularmente en el caso de Baja California, y hoy pues lo estamos viendo en diferentes entidades federativas, hasta la hueviza a Mario Delgado del pasado fin de semana.
para seguir avanzando con la agenda de temas, creo que uno de los que está ocupando la atención pública desde la semana pasada es el que tiene que ver con los organismos autónomos, particularmente con el Instituto Nacional de Transparencia, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, algún otro órgano regulador que pues el presidente hará una propuesta para extinguir y absorber las funciones a fin de ahorrarse recursos. Esto también ha motivado que desde diferentes sectores de la sociedad haya inquietud, inconformidad, críticas, señalamientos, inclusive por ahí algunas campañas que han surgido en defensa de ambos organismos. Yo les quiero preguntar, ¿qué es lo que están observando? ¿Hacia dónde va este asunto de los organismos autónomos y pues el interés del presidente por extinguirlos? Leo. Bueno, vamos a ver cuál es el verdadero propósito de todo esto. O sea, es como lo de las consultas. O sea, obviamente lo de las consultas es puro cuento. O sea, aquí es el dedazo de López Obrador y quien no lo vea así, pues entonces no está viendo la realidad. Lo mismo pasa con el tema del INAI y de otros órganos autónomos. ¿Cuál es el problema? El problema es el dinero. Bueno, si uno revisa lo que autorizó el actual gobierno, no el gobierno anterior, sino el de López Obrador, lo autorizó y está publicado el 28 de febrero del año 2020, el tabulador del INAI, en el Diario Oficial de la Federación, 28 de febrero del 2020, ahí viene el tabulador. Y efectivamente es un tabulador altísimo, porque un consejero gana 153,000 pesos. Hay directores que ganan más de 100,000, subdirectores más de 90,000, choferes que ganan más de 20,000, secretarias que ganan 40,000. Sí, es carísimo, el INAI es carísimo. Entonces, si ese es el verdadero asunto, el asunto del dinero, yo creo que sí, efectivamente, el INAI necesita una rasuradita porque les va muy bien en cuanto a los salarios que cobran estos personajes. Ahora, es un presupuesto aprobado por el actual gobierno, no es un presupuesto que venga desde antes. Además, han recibido recortes de otro tipo de cosas, pero sí, si el problema son los sueldos, pues vamos a empezar a rasurar algunos de los sueldos que sí me parecen que son absurdos, irreales y que además no hay el resultado debido. Pero no es ese el tema. O sea, si el tema fuera el dinero, bueno, pues que se les reduzca su presupuesto y se acabó el asunto. Ellos van a decir que no pueden hacer lo mismo con menos dinero, pero bueno, pues ahora sí que si todo el mundo lo está haciendo, si todos tenemos menos dinero y estamos haciendo lo mismo, pues también lo puede hacer el INAI. Pero me temo que ese no es el asunto. El asunto es que López Obrador quiere el control de todo, y quiere el control de la información, y quiere el control de las telecomunicaciones, quiere el control de todo, y tiene el control de la tele. O sea, nos dice qué es lo que hay que ver, nos dice qué es lo que hay que leer, y nos dice qué es lo que hay que pensar. Ese control es el control que tenía Luis Echeverría en 1971. Por eso parece que este no es el año 2021, parece que es el año 1971. No podemos permitir tener un presidente que hace lo mismo que hacían los presidentes del PRI. Y los presidentes del PRI, Salinas y todos los de atrás, hacían exactamente lo mismo, controlar absolutamente todo. Controlaban el Instituto Electoral, controlaban los medios de comunicación, controlaban los gastos y disgustos y controlaban absolutamente todo. ¿Ese es el México que queremos? No, yo no lo quiero. Justamente el tema de la transparencia, pues empezó hace 20 años con Fox. Ahora, ¿el tema de la transparencia tiene muchos errores? Sí, sí tiene muchos errores. Acceder a la transparencia, y me imagino que te consta, Arturo y Arnoldo, en mi caso y muchos otros periodistas, es un gorro que te den información. Y si es que te la dan muy a cuentagotas y muy poquito, desde la época de Fox hasta la época actual. O sea, tampoco transparencia, tampoco el INAI es lo máximo del mundo.
Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito? Porque si el propósito es el dinero, bueno, pues ahí hay 100,000 millones de pesos que se están gastando en un Tren Maya que todavía no existe, en una refinería que todavía no existe, y que sería, no estoy diciendo que los quiten, pero a lo mejor lo podrían posponer, pues 6 meses, 8 meses o un año, y de ahí hay 100,000 millones de pesos que sirven muchísimo en estos momentos, donde hay hospitales saturados, donde hay médicos agotados, donde hay gente haciendo fila por oxígeno y donde las vacunas nos las están dando ahora sí que de cachito en cachito. Me temo que el tema no es el dinero, el tema es el control. Yo no quiero un presidencialismo tipo PRI de los años 70, yo no lo quiero. Ahora, si hay gente que quiere tener un presidente que sea el que manda en todo, que es su único pensamiento es el bueno, su único pensamiento es el que vale, y nada más lo que dice el presidente es importante, bueno, pues entonces estamos viviendo lo que despreciábamos durante toda la vida, que es el PRI. Toda la vida yo he despreciado el PRI. Tengo 61 años, toda la vida. Puedo sentirme orgulloso que en 61 años nunca he pronunciado nada a favor del PRI. Decir que la transparencia, decir que el presidente tiene que controlar todo, es volver al PRI de antes, y yo no estoy de acuerdo. Arnoldo, sobre este mismo tema de los organismos autónomos y el interés presidencial por extinguirlos. Mira, yo creo que es muy joven la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas en México, y ha sido un reclamo de la sociedad civil y sí se ha avanzado de manera fundamental. Desde luego que el poder ha tenido siempre pues esa intención de volver, es una resistencia más que nada, ¿no? Y parte de la resistencia consiste en la cooptación de los funcionarios que se encargan de estos organismos autónomos, pero sería tirar al niño junto con el agua de la bañera si nos deshacemos de ellos. Yo creo que si Andrés Manuel López Obrador de verdad quiere que la cultura política avance a términos de mayor equilibrio y a un gobierno más acotado, no podemos depender de su voluntad y de su estado de ánimo, porque para todos los fines a él le faltan 4 años de gobierno y no sabemos qué venga después, y no podemos esperar a que los ejecutivos sean buena onda y no sean iguales y sean diferentes, etcétera, sino que tenemos que tener instituciones. Y las instituciones son mejorables, definitivamente. Yo soy un gran crítico de los organismos de transparencia y de la posibilidad de cabildeo que tienen los funcionarios públicos, sobre todo los funcionarios poderosos, y no se diga en los estados, para frenar investigaciones, preguntas, para contestar lo que quieren, para mandar largas, para mandarte a litigios muy tardados, y eso a veces te desespera mucho. Pero hoy podemos por lo menos litigarlo. Antes era una barrera absoluta de opacidad, ¿no? Y debe mejorar, pero no va a mejorar yendo definitivamente hacia atrás. No son presupuestos relevantes. Yo creo que López Obrador avanzaría mucho más en una cultura de la transparencia si pusiera al frente de esos organismos agentes perfectamente independientes. O sea, lo que no hizo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que no hizo en la Fiscalía General de la República, y acotarse él, mostrarse dispuesto a someterse a ese acotamiento de su poder, que por otro lado es su movimiento político, tiene el Congreso, tiene el presupuesto público que es enorme, él puede seguir haciendo cosas, nadie lo va a detener si el país tiene equilibrios. Se avanzaría tanto si su programa de gobierno empieza a producir resultados para la mayoría, para frenar la desigualdad, etcétera, como si él como presidente acepta las limitaciones que establece la evolución constitucional que ha tenido México e incluso las lleva más allá. Dejaría una herencia más perdurable. Yo, por ejemplo, siempre he comentado en estas mesas que me parece lamentable que dentro de este voluntarismo político López Obrador haya decidido perdonar, él desde su individualidad y desde su subjetividad, a los expresidentes que lo antecedieron en el poder, porque no es su fuerte la venganza, obviando la posibilidad de que haya ahí delitos, daños patrimoniales, crímenes incluso, que estos políticos de regímenes anteriores hayan cometido, y que debe haber un sistema con capacidad para juzgarlos, y que sería lo único que mandaría una enseñanza
en el sentido de contrarrestar la enorme impunidad que ha vivido México. No estos perdones individuales, porque él comanda instituciones, él recibió una encomienda en base al voto para dirigir un país que tiene reglas, leyes y una constitución, y no para manejarse como le da su estado de ánimo, su disposición, su fe personal. Yo creo que una sociedad moderna no puede depender de eso, porque si no, no nos quejemos cuando un sátrapa ocupe esos mismos espacios y no tenga manera de equilibrarse porque las instituciones están diluidas o destruidas, ¿no? Muchas gracias, Arnoldo. Y bueno, pues sí, creo que coincido con ustedes. El INAI, el INE en general, los organismos constitucionalmente autónomos se han visto envueltos también en escándalos de corrupción, justamente relacionados con aquello para lo que se supone fueron creados, para evitar diferentes conductas. Yo tengo muy presentes algunos episodios que inclusive fueron sancionados en su oportunidad, como la corrupción en la compra del edificio del INE, y la corrupción que hasta donde supe no quedó esclarecida, transparente, en el Instituto Nacional de Transparencia con la adquisición y la compra del edificio, este desastre que han hecho con un servicio de proveeduría al que se han ido fondos millonarios para la instalación del sistema de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es pésima, que es poco amigable, que tiene muchísimas complicaciones, tantas que han tenido que mantener la plataforma Infomex abierta, porque la viejita, porque la nueva pues no llega a funcionar adecuadamente. Y sin embargo, también puedo asegurar, por experiencia personal y por diferentes informaciones que se han dado a conocer por muchos colegas periodistas, que ha sido a través de las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia como hemos podido conocer casos auténticamente graves de corrupción en diferentes oportunidades en el país. Yo creo que esta cuestión nos coloca ante pues una ecuación muy difícil luego de poder comunicar con los ciudadanos. Es decir, hay un uso constante de las plataformas de transparencia, pero quizás por sectores muy especializados. La academia, el periodismo, etcétera, tiene un costo de 1,000 millones. Y cuando el discurso presidencial dice son 1,000 millones que pudieran destinarse a ayudar a la gente, pues coloca o somete a una presión, considero innecesaria, la existencia de un derecho político fundamental y la garantía de que éste se cumpla. Por otra parte, está la cuestión de que por más definición que el presidente pudiera tener en relación al tema de los organismos y su absorción en el gobierno, creo que es indiscutible que existen condiciones que nos permiten observar que los gobiernos y la gente de los gobiernos, independientemente del presidente, no suelen atender las requisiciones de transparencia, y que al último, pues muchas han terminado expuestas, pero en la mañanera, y no a través de un procedimiento. Entonces, más allá del gran hombre, creo que estaría la idea de perfeccionar la institucionalidad. Esa sería mi opinión. También considero que el presupuesto no es demasiado alto, es decir, suena muy alto, 1,000 millones, pero me parece que para el funcionamiento de una institución, además con todas las funciones que tiene el INAI, pues inclusive sería en muchos casos insuficiente. Pero bueno, el tema seguirá por ahí. Nos quedan 10 minutos y yo quiero plantearles si pudiéramos abordar de manera más o menos breve el
asunto de las vacunas. Ya se anunció que, bueno, pues existe la posibilidad de que se adquiera la Sputnik 5 de Rusia, que viene la CanSino, que se suman a la Pfizer, que ya está por llegar también la AstraZeneca, y pues el plan de vacunación que ha iniciado el día de hoy con un despliegue de brigadas y la expectativa de que el personal de salud y las personas, el sector de la población de adultos mayores puedan estar vacunados antes de que concluya marzo. Leo Schwebel, ¿cómo ves este plan de vacunación? ¿Cómo ves cuáles son tus perspectivas de pues estos anuncios que se han dado en los últimos días y particularmente el día de hoy? Pues yo creo que a final de cuentas tiene que haber como una especie de ejemplo de lo que significa ponerse una vacuna. Hay todavía mucha reticencia en México para este tipo de temas. Hay demasiada desinformación en relación con esto. Las vacunas están llegando de poquito en poquito y no se puede hacer un plan tan, vamos a decir, tan ambicioso cuando las vacunas están llegando de poquito en poquito. El lote de hoy, de más de 400,000, bueno, casi 500,000, y que se va a distribuir a 27 estados, bueno, pues esperemos que esto de alguna manera empiece a clarificar cómo va a estar todo este asunto, porque hasta el momento no ha funcionado como hubiéramos pensado, es decir, están llegando muy poquitas vacunas, hay mucho gandallismo, mucha gente que se está metiendo en la fila, como dicen, y la verdad es que todavía no hemos visto los resultados adecuados. El plan de vacunación puede ser muy ambicioso, es imposible de cumplir de aquí al 31 de marzo, vacunar a 8 millones o más adultos mayores de 60 años, es imposible, no se puede lograr, a menos de que vacunaras las 24 horas del día, y aún así, vacunando las 24 horas del día, no puedes vacunar a 90 personas por minuto, bajo ninguna circunstancia, tomando como base, 1, que trabajas las 24 horas, 2, que no tomas vacaciones ni te vas de viaje como Gatell, 3, que no importa la Semana Santa, que por cierto va a empezar justamente a fines de marzo, y 4, que ya tengamos las vacunas, que ese es a final de cuentas el tema principal. Entonces, es un plan que va a ser un plan hasta el momento muy ambicioso, pero como están llegando las vacunas, va a ser muy difícil que se cumpla. Pero sí se tiene que mandar un mensaje de ya, hay que vacunarnos. No puedes mandar un mensaje tan absurdo como el de Gatell hoy, de decir, bueno, las personas que se metieron a la fila, pues sí, vamos a tenerles que vacunar otra vez. No, pues entonces mejor me meto, así de fácil. O sea, ¿cuál es si no hay ningún problema para que me meta, pues me meto. ¿Quién me dice que no? No voy a recibir ningún castigo. Así que, pues si hay chance, yo me meto. Así de fácil. Y luego resulta que te puedes amparar para que te vacunen antes. Bueno, pues entonces, ¿de qué demonios estamos hablando, no? O sea, ¿cómo es posible? Yo voy a ampararme para que me vacunen antes. Bueno, pues entonces esto ya se está convirtiendo, todavía no empieza verdaderamente las millones de vacunas. El lote de hoy es 500,000 y somos muchos millones. Entonces, todavía no está muy claro cómo va a realizarse todo esto. Yo, la verdad, deseo con todo el alma que funcione esto, que esto sí funcione, porque lo demás no ha funcionado, la estrategia no ha funcionado, los resultados no han funcionado. Pues espero que esto sí funcione, pero la verdad es que no tengo ninguna base más que la fe y la esperanza, y hace mucho tiempo que perdí la fe y hace mucho tiempo que perdí la esperanza. Entonces, simplemente es esperar a que esto funcione, pero me temo que no va a funcionar y que este plan va a ser clientelar, que va a ser aprovechado por los partidos políticos a favor y en contra. Y considero que urge que el presidente se ponga la vacuna. ¿No lo quiere hacer? Bueno, ya lo hicieron otros presidentes, él no lo quiere hacer, y creo que sería benéfico para el país ver a Gatell poniéndose la vacuna, ver al Alcocer poniéndose la vacuna,
ver a López Obrador poniéndose la vacuna, ver a la señora Olga poniéndose la vacuna. Creo que convendría tener esa imagen para que de alguna manera la gente empezara a confiar en todo esto. Pero pues se está haciendo como se ha manejado la pandemia, a criterio, al a ver qué sale y con la voluntad de que todo va a salir bien a final de cuentas. Y así no funciona un país, no funciona ni con fe, ni con esperanza, ni con buenas intenciones, funciona con hechos, y los hechos marcan que es un relajo esto de las vacunas. Arnoldo Cuellar. Es abrumador el pesimismo de Leo. Voy a tratar de hacer un contrapunto. Mira, yo creo que hasta ahora es buena noticia que México esté consiguiendo vacunas al mismo ritmo que muchos otros países. Desde luego, las economías más poderosas y además donde están los laboratorios y donde esas nacionalidades, etcétera, pues imagino que están aprovechando esta situación, ¿no? Yo creo que son muy puntuales los problemas, el amparo, los que se han agandallado. No veo que hasta ahorita se marque una tendencia. Sí me preocupa, por ejemplo, que López Obrador mande la señal de que primero van a ser los adultos mayores de las zonas rurales, porque ahí coincido mucho, bueno, es más, me iluminó mucho, más bien me ilustró la opinión de esta analista Viridiana Ríos, que escribe que, bueno, pues hay que concentrar las vacunas donde están las zonas de altísima transmisión, que son las ciudades, como el Estado de México, como la Ciudad de México, como en este momento Guanajuato, etcétera, y no en zonas donde la transmisión está atenuada porque, bueno, pues incluso no hay hacinamiento, etcétera, por diversas causas, ¿no? Porque tiene que ser un asunto con criterios epidemiológicos, sanitarios, absolutamente, y de frenar rápido la pandemia. Hay que recordar que el objetivo de la vacunación es disminuir las tasas de transmisión, lograr la inmunidad colectiva de rebaño y que este problema desaparezca del escenario, sea controlable, se vuelva una enfermedad más cíclica contra la cual tenemos algún tipo de protección y administrable por el sistema de salud, ¿no? Entonces, yo creo que si eso lo hacen bien, si no se dejan guiar por ese tipo de criterios, el programa puede ser un éxito. Y si el programa funciona al ritmo que sea y con la misma posibilidad que van a tener los demás países, si el sistema de salud muestra una mediana eficacia, ese va a ser el mejor programa político de López Obrador en este año. No tendría necesidad ni de propaganda, ni de mañaneras, ni ninguna otra cosa. ¿Va a haber debate? Sí lo va a haber, y va a haber quien salga y diga, están beneficiando y están haciendo campaña con eso. Bueno, si un gobierno funciona, hace campaña, ni modo, y nos beneficia a todos, ¿no? Y mucha gente pues está contenta con eso. Habrá quienes digan, ya me vacuné, pero sigo siendo crítico de López Obrador y voy a votar en su contra, lo cual también es correcto y está bien. Entonces, ojalá eso pase y López-Gatell haya aprendido de todos estos errores en los que se ha metido, que son más de tipo comunicacional y de imagen que de operatividad, porque creo que con lo deteriorado que estaba el sistema sanitario mexicano, la respuesta ha sido razonable, digamos, y no nos olvidemos que la alta cantidad de muertos que tenemos, los tenemos también por problemas estructurales graves, ¿no? Que también tienen que seguir siendo debatidos. Gracias, Arturo. Gracias, Arnoldo. Pues ya está con nosotros Adriana Buentello para despedir la mesa de periodistas y la transmisión del día. Adriana, muchísimas gracias. No. Muchísimas gracias, Arturo Rodríguez, por ayudarme a entrar en esta parte de la moderación de la mesa, ayudarnos en este programa. Muchísimas gracias, Leonardo Schwebel. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Saludos a todos. Gracias, Arnoldo Cuellar. Muchas gracias. Muchas gracias, te debiste haber quedado a la mesa, hubiera estado muy bien, nos vimos muy machistas. Pero no, bueno. no, al contrario, no, le agradezco mucho a Arturo porque justo, bueno, he estado viendo algunos de los comentarios, pero la verdad es que, pues, producir y conducir, la verdad es que de pronto sí es un poquito pesado, entonces me ayudó muchísimo el que en esta ocasión Arturo nos ayudara a moderar esta mesa. Les agradezco mucho y pues nos estamos viendo el próximo martes. Muchas gracias, colegas. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Un saludo a Julio. Hasta luego, Arturo. Hasta luego, Leonardo. Hasta luego, que les vaya muy bien.